Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler para el final, el episodio 13 de la historia de PewDiePie y Sky. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Pai decía: te lo ruego, Yori, dime. Sé que es doloroso, déjame ayudarte, déjame por favor. Finalmente lloró, pero fue Pai. Pai decía: nunca le daré Sky a nadie, ¿me escuchaste? Los ojos parpadearon lentamente y la persona que no quería hablar después de decir no me entregues a los demás, preguntó con voz temblorosa: ¿por qué lloras, Pai? Pai dijo: porque Sky no llora, y si Sky no puede llorar, entonces yo voy a llorar por ti. Si Sky sufre, yo también sufro. Si a Sky le duele, te acompañaré en tu dolor. Déjame ser yo quien sufra por ti. Incluso quería soportar todo el dolor por el niño. Por él, Pai podía hacer todo. Lo que sea que Sky pudiera soportar, lo soportaría todo por ti. Sky dijo suavemente: incluso si lloro hasta la muerte, las cosas no van a mejorar. Pai dice: está bien, créeme, está bien. Yo estaré aquí a tu lado y te voy a cuidar. Pai hizo un fuerte compromiso, las lágrimas corrían por su rostro y sus ojos se calentaron aún más. El niño en sus brazos tenía los ojos rojos y luego las gotas de agua empezaron a fluir lentamente. Sky comenzó a llorar y a moverse y la fuerza de sus gemidos comenzaron a aumentar. Pai, no me dejes, no me entregues a nadie, decía Sky. Por favor, ámame, ámame. El chico agarró la parte de atrás de su ropa con fuerza. Pai decía: está bien, yo amo a Sky y no le daré Sky a nadie, absolutamente a nadie. Esto hizo que la persona que siempre estaba sufriendo se echara a llorar. Desde el incidente de hace unos años, esta es la primera vez que Sky realmente descarga todo su dolor, el cual estaba en su corazón. Y también es la primera vez que realmente lo acepta, un hombre que lo ama y lo protege más que a nadie. Pai dice: dejaré que te encargues de esto. Payu le contesta: está bien, nos ocuparemos. Después de calmar a Sky y ahora estaba más tranquilo, Pai envolvió a su novio con fuerza, con una manta. En la habitación se encontraba Rain, quien estaba llorando no muy lejos por su mejor amigo. Payu se ocupó de esas bestias. Rain dice: yo también iré. Pai le dice: está bien, yo puedo cuidar de Sky. Sky se giró para ver a su mejor amigo. Sky le dice: estoy bien, Rain. De repente Payu le dice: toma mi coche para que puedas regresar a casa. En la habitación se encontraron con Pichai. Pai dice: si a Pi no le importa, ayúdame con esos muchachos en la sala. Se les debe enseñar un poco más. Esos tontos deben ser eliminados correctamente hasta la raíz. Las habilidades del gángster tailandés son mucho mejores que las suyas. Pai se había ido, pero Rain acababa de secarse las lágrimas. Estabas intimidando a mi amigo. Rain, que parece débil y siempre ha estado protegido, pero su personalidad es mucho más difícil que Sky. Saltó y pateó a Peach muchas veces. Rain estaba enojado. Esta vez Payu no lo detuvo, porque parecía que su pequeño amante no se calmaría fácilmente. Por supuesto, incluso él siente pena por Sky. Entonces, ¿cómo podría detener a Rain, quien era el mejor amigo de Sky? Pai llega a su casa junto con Sky. Pai no quería que sus padres hicieran un gran escándalo al ver a Sky, así que le dijo a su hermana que no dijera nada. Pai y Sky se fueron a bañar juntos, sin pasión o lujuria. Pai le arrancó el anillo, el cual tenía Sky en su botón. Después de darse una ducha y limpiarse el cuerpo, llevó a Sky a sentarse en la cama. Pai se levantó, pero Sky lo tomó del brazo. Pai dice: solo estoy buscando un poco de ropa para que te pongas. No te preocupes, no voy a ir a ningún lado. Esto hizo que Sky estuviera dispuesto a soltar su mano, la cual sostenía. Sky dice: ¿no me vas a preguntar qué fue lo que pasó?
Sky parecía haber recuperado la conciencia, pero todavía había miedo en sus ojos. Él quería saber, por supuesto que quiere saber. Quería saber qué era lo que había sucedido, pero dijo, está bien, voy a esperar que Sky esté listo. A Pai no le importa si Sky estuvo con 3 chicos, porque sabía muy bien de que no lo había hecho por su propia voluntad. Creía mucho en esa persona que tenía en sus manos. Incluso si era un tonto, estaba dispuesto a creer en Sky. Sky dice, me temo que si no te lo digo hoy, no me atreveré otro día. El chico respiró hondo y luego le contó las cosas que le habían pasado en su escuela secundaria. Le contó todo. Sky dice, en ese entonces estaba completamente devastado. Incluso si me quedaba en casa, todavía era como un muñeco roto. Dejé de llorar porque llorar no ayuda en nada. No importa cuánto suplicara. No simpatizaba conmigo. Me veía aún más patético. Pai dice, ¿cómo mejoró Sky entonces? Sky le pregunta, ¿el primer amor de P-Pai es una estrella o un personaje de un manga favorito? Pai negó con la cabeza. Sky continuó, bueno, cuando era joven, a mi madre le gustaba mucho el protagonista masculino de una novela. Lo seguí para verlo. Ahora que lo pienso, el protagonista masculino fue la persona a la cual me hizo darme cuenta que me gustaban los chicos. Pero cuando crecí, lo olvidé hasta que volví a casa en Lopburi. Papá no quería que me quedara demasiado callado. Pensó que era un problema para mí no hablar o no ir a la escuela. Y pensó que era causado por el fracaso del matrimonio de mis padres. Sky apoyó su cabeza en Pai y abrazó con fuerza su cintura. Sky dice, hasta ahora papá ni siquiera sabe lo que me pasó, solo triste y disgustado conmigo mismo. Sus manos se secaron las lágrimas que cayeron nuevamente. Solo puede ver lo preocupado que estaba su papá. Su papá se disculpa por separarse de su madre, se disculpa por dejarme verlos pelear, se disculpa por dejarme sin mamá. Mi papá hizo todo lo que pudo para ser amable conmigo. Mi padre me envió a Bangkok para que yo no viera cómo él y mi madre se peleaban por una propiedad. Si todavía me odio a mí mismo, ¿cuánto dolor tendrá mi padre que me crió? Sky estaba llorando. No me levanté de inmediato, pero me recuperé más por mí mismo. Traté de olvidarme de todo. Estudié mucho y sentí que todo lo que hago es por el bien de las personas que realmente me aman, no de los animales que me ven como un juguete. Pai apretó su pequeño cuerpo. Esta persona fue torturado hasta la locura. Pai besó su frente hasta que Sky tomó la iniciativa de apoyarse suavemente en su. Luego se levantó y lo miró a la cara. P-Pai, realmente puedo amarte, ¿verdad? Esta pregunta hizo que Pai realmente quisiera eliminar a esas bestias. Realmente lo haría. El hombre dijo con lágrimas en sus ojos, sí, ámame, porque yo solamente amo a Sky. Sky le sonrió, una sonrisa que quería conservar para siempre. Entonces el hombre dijo, yo también amo a P-Pai. Fue suficiente para que el corazón de Pai diera un vuelco. Pai promete que cuidará bien a Sky. Al día siguiente, la luz del exterior atravesó la tela delgada. Sky anoche pensó que Pai se lo había dado a esos tipos. Tenía miedo en su corazón, hasta que escuchó la voz de P-Pai llamándolo, pidiendo que hablara, diciendo que llorara. Le prometió acompañarlo en su dolor, traerlo de regreso a la realidad. Entonces se dio cuenta de que en este mundo hay alguien que lo ama mucho, y esa persona es P-Pai. Anoche Sky lloró mucho, pero ahora es diferente porque sabe que la persona que está a su lado lo ama mucho y estará con él el resto de su vida. Aunque todavía hay algunos fragmentos de mí en su corazón, pero Sky descubre que está listo para seguir adelante. Sky le dio un ligero beso a P-Pai y retrocedió con una sonrisa. Pai dice, ¿te estás divirtiendo? Antes de que Sky pudiera asomar su sonrisa, vio una cara hermosa que abrió los ojos y lo miró.
Bésame otra vez, dice Pai. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Falta poco para el desenlace de la historia de PewDiePie y Sky. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. También les comento que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto al final de la historia de PewDiePie y Sky. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo los links. Bye bye, cuídense mucho.